De Salmos, capítulo 91. Dice Salmo 91, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Gracias te damos, Padre Todopoderoso. Eres bueno, maravilloso, eterno Dios. Gracias por tenernos aquí. Gracias por estas personas que escuchan tu palabra, Padre, y bendiga a las personas que escuchen su palabra en donde usted la mande, Padre. Le adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Dice, capítulo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Aleluya. Qué salmo tan maravilloso este, ¿verdad? Que nos habla de Jehová Dios, la grandeza, el poder y la cobertura de Jehová Dios, que es lo que nosotros los seres humanos necesitamos. Y por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, que nos habla de cómo nosotros podemos vivir delante de Jehová Dios. Los seres humanos experimentan un montón de angustias, temores y de problemas por causa de no saber qué. Como dice ahí, el que habita al abrigo del Altísimo. La gente se pregunta, ¿qué es habitar al abrigo del Altísimo? Es cuando nosotros logramos no resentirnos. El abrigo de Dios es cuando nosotros aprendemos a no resentirnos. Por eso Jesús vino a hablar de perdonar, de tomar la cruz cada día y seguirle. Porque los seres humanos son cristianos, la mayoría en el planeta, pero la gente es cristiana momentáneamente o por días o por ocasiones, como dicen, ¿verdad? O sea que la gente no sabe que uno tiene que habitar al abrigo del Altísimo. Uno tiene que aprender a vivir cubierto por Jehová Dios, y uno vive de ese modo cuando aprende a no resentirse. Porque hoy nosotros, los seres humanos, vivimos en medio de personas que hacen cosas que no se dan cuenta lo que hacen. Como dice en el libro de Primera de Juan. Mire cómo dice, ¿ve? En Primera de Juan. Dice, capítulo 3 del libro de Primera de Juan. Dice, verso 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahí está. O sea, habitar al abrigo del Altísimo es cuando nosotros logramos no resentirnos. Si una persona se resiente, entonces queda fuera de esa cubierta que es, como dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y uno tiene que acostumbrarse a vivir en eso. Por eso dice aquí, nosotros sabemos. ¿Cómo es que nosotros habitamos en el abrigo del Altísimo? Cuando nosotros amamos a los hermanos. Por eso dice, nosotros sabemos que hemos pasado, dice, de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahí está, ¿sí? Porque usted tiene que saber que uno no se puede resentir con nadie. Porque las personas tienen problemas. ¿Problemas en qué sentido? De que las personas son manejados por espíritus malos, y los espíritus malos son los que atacan a los seres humanos, ¿verdad?
O sea, no son las personas directamente, sino que son espíritus malos con los cuales se lucha. Y por eso dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Por eso Jesús decía, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, dando a entender que uno no se debe resentir con la gente porque las personas hacen las cosas impulsados por espíritus que no son buenos, entiende, espíritus malos. La gente tiene espíritus de enojo y el enojo son espíritus malignos que tienen los seres humanos. Y entonces al tener esos espíritus malos, la gente actúa locamente, como pasó con los discípulos, como pasó con Pedro, que Pedro no conocía a Jesús. Era así, decía, yo no conozco a ese Jesús, dijo, ese no lo conozco yo. Cuando le preguntaron, ¿tú hablas igual a él y andabas con él? No, yo no lo conozco. Y Judas también, ¿verdad? Tomás tampoco no creía. Pero ¿por qué ellos eran así? Por los espíritus que había en ellos, porque ellos tenían espíritu de enojo. Y la gente, al tener espíritu de enojo, tiene un conflicto con los demás seres humanos. Al tener el espíritu del enojo en su interior, entonces siempre tienen problemas con los demás. Y por eso dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Por eso tener enojo es lo mismo que estar muerto. Es lo mismo que estar muerto. Por eso Jesús decía que Él no se iba a resentir y por eso Él, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Él sabía que la gente estaba esclavizada por los espíritus malos. Y entonces, por eso Él dijo, y Él nos enseña, dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y por eso dice el mismo texto 3:14. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire, ¿qué le parece? Entonces, por eso es que uno, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está, mire. ¿Para qué usted necesita no resentirse con las personas? Para estar habitando al abrigo del Altísimo. Entonces, ¿qué hace usted para habitar ahí? Tiene que aprender a orar. Pero si usted empieza a discutir con otra persona o a sentirse mal con otra persona, usted prácticamente, como dice, está muerto. Como dice ahí, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahí está, mire. O sea, una cosa que se mira aparentemente simple. Por eso cuando Dios nos dio la ley que dice, mi ley es el amor, eso me asombró durante años. ¿Por qué una sola ley es tan misteriosa para vivir? Una sola ley es tan misteriosa para vivir, y es porque los seres humanos no se dan cuenta que uno tiene que tomar la cruz todos los días. Jesús anduvo con los discípulos 3 años y medio, y esos 3 años y medio ellos eran personas con conductas extrañas, eran personas extrañas. Bueno, que Judas, él era una persona que lo vendió, vamos a decir, y Jesús no se resintió con él, ¿verdad? Aún el día que Judas lo entregó, le dio un beso y le dijo, Judas, con un beso entregas a tu maestro. O sea, imagínese qué batalla la de Jesús, y eso es lo que quizás a veces usted le toca liberar. Tiene familia, amigos o personas que le hacen sentir mal a usted, y usted tiene que aprender a orar por ellos y decirle a Jehová siempre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerde que las personas hacen las cosas no porque las personas quieren, sino porque están esclavizadas por los espíritus malos, y por eso se llama a eso Babilonia. Babilonia, que es que esos espíritus han estado ocultos en los seres humanos, pero ahora con el conocimiento de Dios, la gente lo va a ver claramente, como dice en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Mire, como dice en Apocalipsis, y por eso es que el conocimiento es lo que hace que todo cambie, el conocimiento de Dios. Usted tiene que saber que las personas enojadas tienen espíritus malos.
Son espíritus malos. El enojo son espíritus malos. ¿Entiende? O sea, esos espíritus malos son los que hacen que las personas no se sientan bien con los demás seres humanos, ¿verdad? Y por eso uno tiene que ver la vida bien maravillosa. La vida es maravillosa. Los seres humanos son criaturas del Creador, Jehová Dios, y uno tiene que aprender a no resentirse, por extraña que sea la gente. Y como le explico, Jesús anduvo 3 años y medio y aguantó a aquella gente y aún así los amaba, porque eran personas extrañas, porque ellos no sabían lo que hacían, ¿verdad? Y Jesús solamente los ponía a la luz, nada más. Y dice Apocalipsis capítulo 18, mire, por eso es que el conocimiento de Dios va a cambiar todo cada vez más. Dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Cuando dice la tierra fue alumbrada por su gloria, es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios que la gente no sabe porque se enferma, ¿verdad? Porque cuando usted mira a las personas, cómo compran medicamentos, cuando se van a acostar, la gente toma medicamentos. Hay gente que se toma hasta 3, 4 pastillas antes de acostarse, pero no sabe por qué lo hace. Porque creen que con eso va a poder combatir el mal o las enfermedades y no es así. Los seres humanos tienen que aprender a sentir amor, como dice la palabra, o como decíamos en el Salmo 91, habitar al abrigo del Altísimo. O sea, Jehová es un Dios enorme, enorme, o sea, nos da una protección gigantesca. Y dice, mire, después de esto me mostró un río, a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada por su gloria. O sea, el conocimiento de Dios. ¿Mire? Para eso salió este evangelio, para que haya conocimiento. Y dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Ahí está, mire, eso es lo que se llama Babilonia. Los espíritus de enojo en las personas. Eso es Babilonia. Por eso la gente sufre, porque la gente cree que el enojo es una cosa normal en el ser humano. La psicología le hace ver como que el enojo es algo normal. La ciencia le muestra como que eso es algo normal. No. El enojo son espíritus malos en los seres humanos y por eso dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Ahí está, mire. Por eso la primera lección que Dios me dio a mí como un joven cristiano fue que hubo una manifestación de echar fuera demonios y yo miraba que los mismos cristianos eran invadidos de espíritus malos y los que tenían más enojos se manifestaban espíritus más grandes y más poderosos, porque hay unos espíritus que son pequeños y hay unos espíritus que son muy fuertes y tienen una influencia enorme y eso fue lo primero que Jehová me mostró siendo un muchacho a mí y por eso Jehová desde ahí me dijo que tenía que estudiar esto y nos llevó después, cuando ya tenía 22 años, nos llevó a un ayuno donde también nos hizo ver cómo la gente se llena de espíritus malos, ¿verdad? Y como ya les he contado, nos enseñó cómo liberar una persona que era como nos decía él, es una habitación de demonios. O sea, había un hombre que tenía tantos demonios que eso era increíble. Era algo temible aquello, ¿verdad? Nadie se le acercaba. Y yo me senté a la par de él y empecé a hablarle. Jehová me decía, siéntate, no tengas miedo. Y miraba yo los demonios, ¿verdad? Y aquel hombre solo se callaba. Porque me sentía diferente él, porque habíamos salido de un ayuno de 40 días. Y empecé a leerle para la palabra. Y le leía el Salmo 91, aquello tan maravilloso y así. Jehová nos tenía y nos poníamos a orar, nos poníamos a cantar, nos poníamos a leerle la palabra. Aquel hombre, hermano, y era una batalla de horas y horas. Tuvimos como 9 horas solo haciendo esa tarea. Ya cuando eran las 5 de la mañana, ya aquel hombre ya estaba bien, en su juicio cabal.
Entonces por eso Jehová me decía que esa era la batalla que tenía que librar yo, enfrentar a los demonios donde estuvieran, con quien estuvieran. Y él me decía, la gente enojada tiene espíritus malos, y entre más enojo tiene más espíritus malos, y tiene ese tipo de conflictos que no se siente bien, sino que siente la muerte continuamente. Y por eso dice, y clamó, dice el verso, porque es en Babilonia. Dice el verso 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Mira, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, hay espíritus en forma de aves, en forma de reptiles, en forma de todo tipo de espíritus. Usted no se imagina cuánto espíritu existe, y por eso Jehová me decía, eso es tu trabajo, entender esto y poder ayudar a la gente a salir de ahí. Por eso dice el verso 4, mire cómo dice, ¿ven? Pero voy a leer el 3, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del enojo. Mire, ahí está, o sea, es el enojo. La gente tiene los espíritus malos porque tiene enojo. O sea, el enojo son los espíritus malos. Son los espíritus malos. O sea, eso es lo que hace que la gente tenga problemas. Y por eso se llama el vino del furor. Mira, el vino del furor de su fornicación. O sea, se le llama espíritu de fornicación. Cuando una persona tiene enojo, tiene espíritu de fornicación. Y por eso durante años aquí nos ha puesto Jehová a luchar. Han pasado muchos seres humanos por este lugar llamado Iglesia Jehová nuestro Pastor. Y los espíritus malos han luchado tratando de terminar con el nombre de Jehová, y no han podido, porque lo único que vence esos espíritus es el nombre de Jehová. Porque son espíritus malignos que han estado en los seres humanos, y ha pasado unas cantidades de personas que se les habla de perdonar y se les explica de que hay que perdonar, que hay que tomar la cruz, que hay que perdonar 70 veces 7, y no lo han logrado entender. No han logrado ver que el enojo son demonios, son espíritus malignos que hay, y eso es lo que se llama Babilonia, y por eso se le llama el vino del furor, y con eso se han aprovechado a enriquecerse muchos seres humanos. Por eso se llama, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Ahí está, mire, o sea, se han levantado gobernantes con demonios sumamente poderosos, ¿verdad? Como cuando se levantó Hitler. Hitler era un demonio gigantesco, era un monstruo de demonio. O sea que este hombre mandaba a quemar a los judíos porque eran del pueblo de Israel y no los quería por causa del nombre de Jehová. Por eso el pueblo de Israel ha sufrido, porque ellos no saben a qué se enfrentan directamente, sino que se enfrentan a demonios que tiene la gente. Y hay demonios pequeños y hay demonios muy poderosos, muy fuertes. Y ese Hitler tenía uno enorme, y la gente que tenía enojo lo adoraba, lo admiraba, lo seguía, lo obedecía, y le servía sin escatimar esfuerzo. O sea, la gente se entregaba a esos demonios y no se daba cuenta, y ese hombre hizo matancina de seres humanos. Y por eso es que la humanidad ha sido esclavizada, por eso, ¿verdad? Y por eso dice, del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Ahí está, mire. O sea, con el enojo es que pueden controlar a los seres humanos. Con el enojo es que los pueden controlar. O sea, la gente con enojo es esclavo de los demonios grandes, de los demonios poderosos, de los demonios fuertes.
La gente que tiene enojo es esclavizada y obedece a esos demonios que son fuertes. Y por eso Dios dice en el verso 4, 18:4, dice, y oí una gran voz, oí otra voz, mire, del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío. Mire, ahí está. O sea, el ser humano tiene que salir de ahí. Tiene que aprender a habitar al abrigo del Altísimo. Por eso Jesús decía que cuando uno está orando siempre tiene que perdonar. Cuando usted ora, tiene que perdonar. Tiene que aprender a perdonar. Ore siempre por la gente. Sea su familia, sus amigos, sus vecinos, sus hermanos de la iglesia, ore por ellos. Si usted se siente mal con uno solo, usted se expone a morir. Aquí se han muerto personas porque creen que no es importante orar. Recuerde que no peleamos con cosas visibles, sino cosas invisibles que no se ven. Pero uno, como Jehová lo entrenó desde hace muchos años, a pelear contra eso, a luchar. Hemos estado en una batalla continua y ni él me decía, no te canses, sino no le des tregua. O sea, no le he podido dar tregua ni nada, sino que día y noche he estado en Jehová, meditando de día y de noche en su palabra, para poder luchar contra todo eso. Porque los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Y por eso Dios dice, salid de ella, pueblo mío. Mire, para que no seáis partícipes de sus pecados. Ahí está. O sea, los pecados es lo mismo, el enojo. Es que la gente cree que es buena. Cuando una persona tiene enojo, cree que es buena y no es buena. Toda persona que tiene enojo tiene espíritus malos. Y lo que habla es maligno, miente. Las personas que tienen enojo y hablan mienten. Y por eso es que habla aquí, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado al cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, hay tanto enojo en los seres humanos que es totalmente desagradable que hayan gobernantes con enojo, ¿entiende? Personas sumamente enojadas, personas que viven pensando solo en pelear. Y por eso es que aquí en Honduras los seres humanos tienen que aprender a luchar contra los espíritus malos cuando aprenden a amar, para habitar al abrigo del Altísimo. Porque los espíritus esos se manifiestan constantemente en las personas enojadas. Y cuando dice sus pecados han llegado hasta el cielo, quiere decir que hay demasiada gente en autoridad, como le pasa en Venezuela, en Cuba. Usted mira, ellos se apoderaron de las naciones. O sea, son espíritus con un poder enorme que se apoderan de las naciones, se adueñan de naciones enteras, y se adueñan de la gente y hacen que la gente les haga reverencia, porque como la gente tiene enojo, está esclavizada y a la gente le gusta eso. Y por eso es que Dios dice salir de ella. Y salir de ahí hay que perdonar y no enojarse, no resentirse. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice, en que no nos resentimos. O sea, en que amamos a los hermanos. Por eso usted cuando mira a estas personas, ore por ellas. Si a alguno no le cae bien o yo no le caigo bien, pues ore por mí, ¿verdad? ¿Entiende? Pero si usted se resiente, usted se expone a que los espíritus le destruyan su vida. Por eso dice en el libro de Isaías, mire cómo dice, capítulo 27 del libro de Isaías, mire, Isaías capítulo 27, cómo Jehová Dios es maravilloso, ¿verdad? Jehová Dios es maravilloso, Jehová es nuestro Padre, nuestro Creador, mire, por eso el conocimiento de Dios sirve para liberar a los seres humanos de espíritus pequeños y espíritus poderosos, fuertes. Mire cómo dice el capítulo 27, verso 1. En aquel día, mire, Jehová castigará con espada dura. Ahí está, para eso es la palabra. Cuando Jehová me decía, tienes que predicar fuerte, yo nunca predicaba fuerte. Desde que me hizo pastor Jehová en 1980, me hizo pastor.
Y yo no predicaba fuerte, solo predicaba el amor porque yo aprendí esa ley que era importantísima. Mi ley es el amor. Pero la gente le daba sueño. La palabra de mi ley es el amor y no la podía entender. Entonces Jehová me decía, se va a manifestar el infierno en contra tuya y vas a tener que predicar con la vara. Y yo tranquilo, yo decía, bueno, yo voy a estar tranquilo, ¿verdad? Y cuando se manifestaron los espíritus en gran manera, entonces ahí fue donde Jehová me dijo, vas a hablar con la espada dura, así. ¿Por qué? Porque es contra espíritus malos. Son espíritus malignos que hay en toda persona enojada. Entre más enojo tienen los seres humanos, más grandes son los demonios que tienen. Por eso usted no les tenga miedo, sino que ore siempre y diga, Jehová bendiga a estas personas, líbrelos. Siempre ore así por las personas así y siempre diga, perdónanos porque no saben lo que hacen. Así, o sea, son personas esclavizadas. Y como dice, miren, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. Ahí está, mire. O sea, Leviatán quiere decir personas que tienen la Biblia, que tienen las leyes, como eran los escribas y fariseos. Personas cristianas con demonios, quiere decir. Que eso fue lo que hizo la serpiente cuando llegó al huerto al hablarle a Eva. Le predicó y le habló el evangelio de la serpiente. O sea, tomó la misma palabra que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol, le dijo, ¿verdad? O sea, le dijo las mismas palabras de Jehová, pero se las contradijo. ¿Entiende? Entonces, por eso dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz. Ahí está, mira, o sea, tiene una astucia enorme la gente que tiene espíritus grandes de demonios, y por eso Jehová me decía, todo esto te tienes que enfrentar, tienes que hacerlo porque voy a estar ahí con mi nombre, o sea, el nombre de Él. Por eso el nombre de Jehová es una de las cosas más maravillosas que uno puede ver diariamente, vivir, dormir, trabajar con el nombre de Jehová. Y por eso dice serpiente veloz y Leviatán, serpiente tortuosa. O sea, las personas que buscan atemorizar a los demás seres humanos, las personas que les gusta hablar cosas malas, negativas, son personas que tienen demonios que se llaman serpiente tortuosa, o sea, serpientes que torturan a la humanidad. Eso lo tienen, por ejemplo, los periodistas. Los periodistas les gusta hablar cosas malas para estar torturando a la gente, y más a la mujer. La torturan haciéndole creer que hay una crisis siempre, que no va a haber comida, que no va a haber esto, y siempre comemos. Siempre se come, pero como son demonios poderosos y la mujer tiene enojo, entonces la torturan y la hacen sufrir, ¿verdad? Y las mujeres creen que es que hay alguna cosa difícil. No, es que los seres humanos no conocen a Jehová. Los seres humanos no saben quién es Jehová. No lo conocen, es altísimo. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por eso, mire, Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Mire, o sea, esa habladera quiere decir el dragón, que el diablo está hablando constantemente. Eso es el dragón, que quema a la gente, la consume. Eso también se le llama el destructor. Eso, el dragón que destruye, o sea, que es el que le destruye su cuerpo y lo envejece, ¿verdad? Y no se da cuenta. Y por eso dice al dragón que está en el mar. Y dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Ahí está, mire. Por eso usted mire este evangelio, tan duro, la gente a veces siente que como que es enemistad. No, Jehová guarda esta viña, porque es de Jehová, aunque la palabra se predique duro, pero es porque se lucha contra demonios pequeños
y demonios enormes como usted no tiene idea. Por eso dice el verso 4, mire, no hay enojo en mí. Mire, ahí está, Jehová dice. O sea, los espíritus de enojo son demonios. La gente que tiene enojo tiene demonios. La gente que tiene enojo cuando habla, lo que están hablando son los demonios. ¿Entiende? Cuando las personas que tienen enojo hablan los demonios. Y por eso la gente solo mira problemas, solo mira cosas malas. O sea, maldice a Jehová constantemente porque tiene espíritus malos, y a causa de eso es que la gente tiene tanto conflicto y no ven nada bueno en este planeta tan maravilloso, este país tan bonito, tan perfecto. Se imagine que la gente que se ha ido para Estados Unidos y tiene demonios, aunque esté en medio de la opulencia, la riqueza, los dólares, la nación más poderosa de la tierra, aún ahí los demonios se quejan. Porque la gente cree que es falta de dinero. No, la gente está pero atestada de demonios cuando la gente se queja, cuando la gente no ve nada bueno, hermano. Usted puede estar donde esté, aún en el desierto. La gente, mire, hay una nación que tiene bastante desierto como es Arabia Saudita. ¿Y qué ha hecho Dios? Les ha dado petróleo y riqueza enorme. O sea, aunque no hayan suficientes sembradíos y todo eso, esa gente tiene una riqueza enorme, enorme, porque Jehová es bueno. Pero el diablo se queja tanto, y por eso usted mira, la gente está tan llena de malos espíritus que no ve nada bueno. Los seres humanos, hasta que están limpios, dan gracias y empiezan a sentir la felicidad del reino de Dios, que es maravillosa, el gran Dios Altísimo. Y por eso habitar al abrigo del Altísimo es lo más precioso que existe. Y por eso dice, no hay enojo en mí. Ahí está, ¿mí? Por eso aquí a la gente se le ha enseñado a perdonar. Pero han habido tantos que no han podido hacerlo, ni lo entienden, ni les importa, y han tenido que ser arrastrados por los demonios. Y los demonios los han muerto, los han llevado, los han arrastrado, y han luchado contra Jehová y no se dan cuenta. Han sido rebeldes como Jonás, que Jonás era un profeta que tenía espíritu de fornicación. O sea, la profecía de Jonás estaba cargada de enojo, o sea, tenía demonios. Y por eso el hombre lo único que deseaba era la muerte. Por eso los enojados ligerito le van a decir, si me muero mejor, eso, ¿verdad? Porque el enojado no le importa la vida, el enojado no quiere vivir, y por eso Dios dice, no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en la batalla? Espinos y cardos, yo los hollaré, los quemaré a una. Mire, por eso es que nosotros trabajamos con la palabra, que es fuego de Dios, y con la quietud, que es la presencia del Espíritu Santo de Jehová Dios. ¿Entienden? Y por eso dice, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Mire, uno está en paz con Jehová, que eso es lo más precioso. Por eso dice el Salmo, el que habita, vuelvo otra vez al Salmo 91, mire, el que habita al abrigo del Altísimo. Mire, estar delante de un Dios grande, enorme, altísimo, un Dios enorme, 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 hermano, un Dios grande, un Dios inmenso. Y usted se imagina que los espíritus, no, los espíritus son cositas pequeñitas a la par de Jehová Dios. Por eso es que uno aprende, y Jehová me decía, desde que tenía muy pocos años me enseñó a luchar, y aquello era angustiante para mí, porque yo estaba en el colegio cuando Jehová hacía aquellas manifestaciones en una iglesita pequeña, y se miraban aquellas manifestaciones de espíritus malos. Era una cosa angustiante, horas y horas y horas luchando contra aquellos espíritus malos, y era que él me decía, tienes que tener una gran paciencia para luchar contra los demonios, porque son espíritus malignos de todo tipo. Habían espíritus de todo tipo,
y tenían espíritu de fornicación, porque habían profetas que tenían espíritu de fornicación como Jonás. Entiende que profetizaban con enojo, o sea, aquella manifestación. Por eso dice el Salmo 91, dice, mire, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, qué bonito. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Ahí está, mire, Jehová es la confianza. Cuando dice esperanza, quiere decir confianza. Confianza, confianza. Así es, confianza. Eso quiere decir confianza mía y castillo mío, mi seguridad. Mire, es Jehová. Eso es lo bonito. Y dice, mi Dios en quien confiaré. Mire, una de las tareas más difíciles para el ser humano es confiar en Jehová Dios. Porque no sabe que tiene que enfrentarse a espíritus malos, al enojo. Por eso se tiene que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque se enfrenta a espíritus muy fuertes. Y como dice ahí, Él te librará del lazo del cazador. Ahí está, mire. Por eso usted mira la prensa, son los que tienen este espíritu. Ellos se llaman cazadores. Tienen un espíritu enorme, por eso hablan cosas negativas. Tienen unos demonios tan fuertes que tratan de atemorizar y atemorizan por eso a la mujer. Y la mujer es la primera que murmura de que hay una crisis económica. Así es. No le digo pues que gente que vive en Estados Unidos tiene tantos demonios que se queja de una crisis económica. Oiga bien, porque tiene demonios. O sea, los espíritus del cazador lo dominan. Por eso es que ellos hablan cosas negativas para torturar a la gente y le hacen daño. Y por eso usted mira, las mujeres sufren angustias, enfermedades, temores y un montón de cosas. Porque son unos espíritus que por eso se llaman el lazo del cazador. Mire, y estos espíritus buscan capturar hasta los gobernantes. Y por eso usted mira cómo están luchando todos esos demonios poderosos en Estados Unidos contra el presidente de Estados Unidos. ¿Y sabe qué tratan de hacer? De atemorizarlo. Y buscan cómo atemorizarlo. Los que tienen demonios poderosos aquí en Honduras también tratan de atemorizar a nuestro gobernante. Y por eso usted lo ve y nosotros lo apoyamos. Porque él es un hombre con mucho juicio. Un hombre con mucho juicio. Jamás está hablando resentimiento. Jamás se queja. Habla bien de su país. No maldice, sino que bendice. Y uno mira eso, una persona con mucho juicio. ¿Entiende? Y por eso dice, Él te librará del lazo del cazador. Mire, Él te librará del lazo del cazador. O sea, si usted es dominado por las noticias, el lazo del cazador le domina. Porque las noticias es quejarse. Las noticias es quejarse, es pensar de que las cosas están difíciles, que la situación es tan difícil. Por eso usted mira a los jóvenes, lo único que manifiestan es una conducta igual a la de las madres cuando los jóvenes no tienen un papá. Uno mira la conducta del varón como de una mujer, ¿verdad? Como su madre, como le pasaba a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba comiendo miel, oiga bien, estaba comiendo bien el hombre, pero empezó a hablar como mujer, a quejarse y a decirle a Herodes que no estaba bueno aquello que estaba haciendo. Y Jehová no lo había puesto a eso, porque él habló como mujer y perdió su vida, porque la mujer tiene la desventaja que el cazador la domina y la esclaviza por causa del enojo y le enseña a sentir miedo. Le enseña a sentir miedo al futuro, a la falta de dinero. Y usted mira que aún la gente, aunque esté en esa nación tan poderosa como son los Estados Unidos, donde el dinero abunda, ahí el trabajo abunda, todo, aún ahí la gente habla con demonios, la gente se queja, la gente es enemiga de Jehová. Por eso es que a uno lo atacan directamente los demonios. Por eso Jehová me decía, yo te he preparado
para eso, José Antonio, y por eso Jehová me preparó, y para que aparezcan los hijos de Dios, que son las gentes que van a tener humildad, personas que no se resienten, personas inteligentes, personas brillantes, personas que viven agradecidas solo con respirar, solo con dormir, con bañarse, con comer, con trabajar. Eso es bonito y maravilloso. O sea que todo es maravilloso, y por eso Dios dice, Él te librará del lazo del cazador. O sea, con eso atemorizan a las naciones. Y por eso usted mira los demonios cómo han perseguido a los gobernantes de nuestro país, como cuando echaron al diablo del gobierno aquí en Honduras en el año 2009. Entonces se manifestaron los demonios en la OEA, en las Naciones Unidas, en las ONG, en mismas iglesias religiosas empezaron a luchar y les decían golpistas y golpistas y golpistas. Y de ahí entró Porfirio Lobo al gobierno y empezó el diablo a atacar a aquel hombre, los demonios, el cazador, mire, metiéndole miedo a la gente, mire. Y aún en las elecciones después de Porfirio Lobo se quisieron robar otra vez el país y no pudieron robarse el país, porque Jehová no quiere que los demonios gobiernen estos países, porque eso es lo que se llama los pecados han llegado hasta el cielo. Cuando un gobernante es soberbio, cuando un gobernante es malcriado, cuando un gobernante le da prioridad al dinero más que la vida de los seres humanos, entonces es perverso, ¿verdad? Y entonces por eso el gobernante que había en 2006, 2009, le vendió este país a un gobierno extranjero que era el de Venezuela. Y el país cayó en una crisis peor, en una violencia, se llenaron más de demonios los jóvenes, aparecieron más mareros, más personas delincuentes, más secuestros, más extorsión, porque la prensa es la primera que extorsiona. La prensa extorsiona a las empresas, a los gobiernos, las prensa porque tienen espíritu de lazo del cazador. Y le van a hablar de Dios ellos, ¿verdad? Le van a hablar de Dios, pero ese es el lazo del cazador. Y por eso dice, Él te librará del lazo del cazador. Por eso uno tiene que estar en amor, porque el cazador es cristiano, como dice el capítulo 10 de Génesis. Mire, el cazador se manifiesta como que fuese de parte de Dios. Y por eso dice, mire, había un cazador poderoso en aquel entonces. Mire, este fue el que organizó Babilonia. Este fue el que organizó Babilonia, dice el capítulo 10. Por eso las personas le obedecen a este tipo de personas. Por eso les gusta tener a la gente enojada y les hablan de crisis y de falta de dinero. Por eso usted mire que la gente aún en Estados Unidos está llena de demonios. Cuando usted le oiga a alguien de Estados Unidos quejarse de una crisis, dígale, está lleno de demonios verdaderamente. ¿Por qué? Porque aún donde está la vastedad del dinero, aún ellos ahí sienten que los demonios no los dejan tranquilos. Pues en aquel tiempo se levantó este monstruo llamado Nimrod. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 10, verso 8. Dice, mire, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Mire, son demonios sumamente fuertes los que tienen estas personas. Por eso usted va a ver periodistas que tienen unos demonios sumamente fuertes y las mujeres están ahí atentas y los oyen y son dominados. Y esta gente tiene un poder, por eso se llama Leviatán, serpiente veloz, y Leviatán, serpiente tortuosa, porque viven atemorizando. Mire, el trabajo de ellos es atemorizar, así es. Por eso ellos con las noticias atemorizan al pueblo y la gente. Y usted mira que la primera que brinca con el miedo es la mujer. Cuando aquí dicen este país va a caer en manos de los mareros y de los narcos, no, Jehová ya puso la mano aquí, por eso nos levantó a nosotros para eso, para luchar contra los demonios,
contra los demonios. Y por eso la gente humilde va a luchar. La gente que es inteligente va a luchar. Tiene que luchar contra las personas enojadas. Tiene que orar siempre, tomar la cruz todos los días. Jesús se desenvolvió en medio de los endemoniados, en medio de Judas el endemoniado, en medio de Tomás el endemoniado, en medio de Pedro el endemoniado. Estos eran personas con demonios y Jesús se desenvolvió en medio de ellos. ¿Entiende? Y por eso la palabra habla de este poderoso cazador delante de Jehová. Mire el verso 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Sí? O sea, era un hombre que era religioso. O sea, era un demonio religioso. Era un demonio que le predicaba a la gente y les hablaba de Dios. Pero tenía un enojo enorme. O sea, tenía unos demonios tan fuertes que dice que vigoroso cazador delante de Jehová, dice, y fue su comienzo. Y fue el comienzo de su reino Babel. Ahí está, ¿sí? O sea, Babilonia. Y él fue el que fundó la gran Babilonia. Él fue el poderoso, el vigoroso cazador delante de Jehová. Por eso usted les mira una apariencia de que como que son cristianos. No, mi hermano, las personas que son cristianas viven dando gracias. Cuando usted se come un poco de frijoles que antes eran tierra, usted dice, qué cosa tan maravillosa, porque es humilde. Usted dice, esto antes era tierra, esto yo no lo sembré, lo sembraron otras personas y esto llegó a mi mesa por la misericordia y la bondad de Jehová Dios. Y usted come y usted dice, qué bonito, gracias Jehová Dios. Pero si usted es un animal, le pueden poner lo más frito, lo más precioso, lo más delicioso, y va a quedar erutando y pidiendo gusto todavía como demonio, porque la gente que tiene demonios maldice, pero el que tiene el Espíritu de Jehová bendice. Y por eso en este tiempo se levantó este espíritu de Nimrod, mire, poderoso cazador, y fue el comienzo de su reino, mire, Babel. O sea, cuando ellos llegan ya a tener un poder muy grande, ya eso Jehová no lo aguanta. Que los gobernantes sean personas enojadas, narcotraficantes, delincuentes, ese tipo de gente Jehová no los aguanta. Y por eso usted mira naciones que han caído en manos de estos demonios, como Venezuela, tienen al pueblo angustiado y esa gente no hay que hacer. A Cuba lo han tenido 50 años sometido y los cubanos están presos, como dicen, cautivos. Y por eso dice en el capítulo 11, mire, dice el capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Mire, todos hablaban con enojo, todos hablaban como Nimrod, todos se quejaban. Y eso es lo que mira en la gente, a un joven, y donde esté la gente, aunque esté comiendo, tiene demonios la gente. La gente tiene demonios. Cuando usted mira a alguien quejarse, si sus hijos se quejan, hijo, se queja en la comida que le pongo, le dice, usted tiene demonios, dígale, ¿verdad? Tiene que aprender a dar gracias. Por eso dice, y no le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice que aquí, mire, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo. Ahí está, mire, quiere decir impiedad, por eso cieno y lodo, una educación ética, quiere decir ladrillo y lodo. Mire, ladrillo y cosámoslo, mire, ladrillo y cosieron el ladrillo. Por eso usted mira las casas son de ladrillo y hay casas que son de bloques. Usted mira las casas de ladrillo, ¿por qué cree que a la gente le gustan eso? Porque tiene enojo. Los seres humanos les gusta el enojo. Y por eso es que a los seres humanos les gustan las casas de ladrillo. Y les encanta eso, ¿entiende? Por el enojo. Por eso dice el ladrillo y cosámoslos con fuego. Mire, el ladrillo es lodo cocido.
Aunque usted no lo crea, aunque lo mira sólido, es lodo cocido. Por eso usted tiene que saber que hay cosas espirituales que se reflejan en lo material en los seres humanos, y la gente todo eso no lo puede analizar porque no ve. A mí me entrenaron por eso desde hace mucho tiempo para ver todas esas manifestaciones, y por eso dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Mire, se volvieron astutos los seres humanos, la gente se vuelve astuta. Entonces se vuelven sabios en su propia opinión, y con Jehová no vale eso. Con Jehová no vale eso. Así es. Uno tiene que ser humilde delante de Jehová si lo quiere agradar. Si no es humilde, no lo va a agradar. Es mentira que lo va a agradar. Si es enojado, peor. Así es. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahí está. Mire, o sea, no da gracias. Cuando una gente tiene demonios, se queja. Cuando una gente tiene demonios, no da gracias. Siempre tiene problemas. Siempre se está quejando de su situación, porque tiene demonios, y por eso mismo le pasó a Nimrod. Cuando levantó este imperio con demonios y dijeron: llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre, dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mire. Y dice el 5, mire, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahí está, ¿sí? O sea, Jehová por eso ha mandado esta palabra, y por eso él me decía: vas a hablar contra los demonios, que ha llegado su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y por eso Dios dice: mire, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Mire, todos hablaban enojados, todos se quejaban, todos tenían demonios. Usted mira las noticias, todos hablan con demonios, no dicen gracias. Por eso aún hay canales que tienen cosas y miran la belleza del mar, de la tierra, de la germinación de las plantas, de la producción, de minería, de la industria, de cuánta cosa. Pero hay gente todavía que quiere vivir y que quiere bendecir a Jehová. Pero existe, como dice ahí, y todos tienen un solo lenguaje, dice, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por eso este evangelio hace que los demonios brinquen y se manifiesten en contra, y por eso es la gran batalla. Por eso se llama la gran batalla final, donde los espíritus malos son quemados con la palabra. Y la gente, aunque tenga demonios fuertes, esos espíritus tienen que sucumbir, porque esos espíritus han, como dice, con el lazo del cazador, han podido controlar a la mujer y meterle miedo, la han torturado, y la mujer muere porque no ha escuchado la palabra de Jehová. Por eso la mujer, cuando oye la palabra de Jehová, puede vivir, siente deseo de vivir, siente otra forma de ver las cosas y aprende a ser agradecida. Y por eso dice ahí: confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablo de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Mira, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. O sea, que ahí puede ver, por eso los enojados ahora ya no pueden organizarse. Por eso se les llama a los enojados el crimen organizado. El crimen organizado.
Por eso se le llama ellos. ¿Por qué? Porque toda persona que por el dinero da, hace cualquier cosa y no le importa Jehová. Eso es el crimen organizado. Personas que tienen demonios fuertes, que buscan cómo derribar todo lo que es juicio y justicia. Todo eso, y por eso es el conocimiento de Dios. Y voy a terminar otra vez con el Salmo 91, otra vez, mire cómo dice, porque este mensaje es enorme. Y por eso Jehová dice otra vez, capítulo 91, verso 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Mire, ya sabe usted que no se tiene que resentir. Recuerde que la gente tiene demonios. El enojado nunca le va a bendecir, no, el enojado siempre le va a hablar problemas, siempre va a maldecir. Las noticias por eso hablan, maldicen. Y si usted aprende a maldecir, usted va a confundirse, se va a angustiar. Y por eso dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, confianza mía, y castillo mío, y mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Ahí está. Y la gente no se puede librar, la gente tiene miedo. No le digo que la gente estando en los mismos Estados Unidos y hablando de una crisis económica, la gente. Es increíble, una nación tan organizada, hermano. Y a la gente le gusta que gobiernen los demonios, porque el gobierno anterior eran de demonios, porque ellos promovían el narcotráfico. El gobierno de los demócratas promovían el narcotráfico y por eso los ponían ahí, ¿entiende? Y ahora que entró el gobierno republicano, todos los demonios se pusieron. Antes de entrar el gobierno republicano, hermano, se pusieron todos los demonios y les echaron todo. Los artistas se organizaron para ver si podían detener la entrada de otro gobierno. Y experimentaron lo mismo que aquí, que se habían robado las elecciones el diablo con su astucia, pero siempre había una oportunidad de rescatar. Así era. O sea, la gente no ve nada de eso. La gente no ve que los enojados son mentirosos. Solo que una persona sea enojada es mentirosa. Por eso usted mira gente perversa en la televisión, gente perversa que buscan cómo atemorizar al pueblo, a la gente, hacerle creer que hay una crisis. Y Jesús dijo, no, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí está, Por eso Jehová aquí ha estado siempre, siempre va a estar aquí. Este planeta, Jehová es el que lo produce los alimentos, no es nadie más. Pero si usted se queja, es que el lazo del cazador lo atrapó, y por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. ¿Sabe qué es eso? Cuando uno tiene personas que sirven sin malicia. Eso es bonito. Gente que sirva sin resentimiento, hermano. Porque Jehová es el dueño de todo. No somos nosotros. A mí quien me juzga es Jehová. Los demonios no me pueden juzgar a mí. No pueden, porque yo estoy bajo la cobertura de Jehová Dios. Y ellos no pueden decidir por mí, porque Jehová, estoy bajo el abrigo del Altísimo. Y Él me cubre, como dice ahí, mire, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Mire, qué bonito. Personas que tienen humildad. Mire, hay gente con humildad, eso es maravilloso, maravilloso. Que yo le iba a predicar de una mujer que es bien humilde, este mensaje de hoy, pero Jehová me dijo cuando ya venía por la puerta, hoy vas a hablar del Salmo 91. Ay Dios, decía yo, qué cosa, ¿verdad? Y por eso dice, mire, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mire, o sea, la palabra es una cosa, es un escudo. Mire, escudo y adarga es su verdad.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ahí está. Mire, puede morirse quien se muera, Jehová es el que lo cubre a uno. Es el que lo cubre a uno. Mire, ¿por qué nos cubre Jehová? ¿Por qué me cubre Jehová? Y usted me mira, que la gente me mire y no hay el diablo por donde buscarme un resquicio. Y no. ¿Saben por qué me cubre Jehová? Mire cómo dice el verso 14. Mire, para terminar, dice, ¿ve? Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ahí está, ¿eh? Esa es la protección. La protección está ahí, mire. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Mire, yo amo a Jehová, lo amé y Él me enseñó esa grandeza enorme, el poder que Él tiene y me entrenó desde muy joven a luchar contra los demonios y a no tenerle miedo. Por eso la primera experiencia dura que pasé fue cuando me senté aquel hombre a la par y él me decía, siéntate ahí. Un hombre que le daban la comida así con un palo largo y no podía acercársele a nadie. Y lo tenían encadenado. Y me senté yo a la par de él, aquel hombre, y empecemos a trabajar hasta amanecer, que fue una cosa asombrosa. ¿Y por él? ¿Por qué? Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Sí? Ahí está. Por eso esa es la bendición que Jehová me dio desde que me llamó. Póngase de pie. Gracias te damos, Todopoderoso. Maravilloso, Jehová Dios. Eres bueno, eres precioso, Jehová. Gracias por este día. Gracias por ser nuestro pastor, Padre, por guiarnos por tu nombre maravilloso, por tu gloria, por todas estas personas que te alaban, que te sirven, Padre. Bendígalos, enséñales, Padre, a pelear con humildad, con misericordia, Padre, a orar por todos sus adversarios, a bendecir a los enemigos, oh Jehová. Gracias te damos, Todopoderoso. Eres bueno. Tu verdad permanece para siempre. Te adoramos.